Dentro de la singularidad del puente destaca el proceso constructivo del mismo y sobre todo la particular secuencia de montaje de los cables principales, las péndolas y el tablero. Los elementos metálicos del puente fueron construidos en taller y enviados a la obra por transporte terrestre en varios tramos. Los cables principales y las péndolas fueron fabricados en Italia en toda su longitud y enviados a la obra enrollados en bobinas de gran diámetro. Cada uno de los anclajes metálicos del contrapeso 2 se fabricó y transportó en 2 piezas. La parte inferior se posicionó y tesó al contrapeso 2 y posteriormente, mediante soldadura ejecutada en la obra, se formó el anclaje completo. La silla también se fabricó en 2 piezas simétricas, no solo para su transporte, sino también para el montaje de los cables principales, ya que estos debían pasar por el eje de la pila. Cada una de ellas se elevaba y situaba en lo alto de la pila, solidarizándose con ella a través de 8 barras Dividag. El elemento de anclaje del contrapeso 1 estaba dividido en 3 elementos. La parte inferior, los tubos o vainas que alojarían los 55 cordones de cada cable principal, y la parte superior de contacto con la tuerca de la cabeza del cable principal. Cada una de las partes se colocaba a medida que el contrapeso iba ganando en altura. Una vez terminado y colocado cada uno de los elementos de anclaje, se procedió al montaje de los cables principales, ejecutando antes una serie de trabajos previos. Se acondicionó el cauce para el extendido de los cables y el posterior acopio de las piezas en que se transportaba el tablero. Se dispusieron una serie de rodillos revestidos de nylon a lo largo del eje del puente, tanto en el lecho del río como entre la pila y el contrapeso 1. En la cabeza de la pila, entre las 2 partes de la silla, se colocó también una corona con rodillos para facilitar el deslizamiento del cable. En los laterales del contrapeso 2 se dispusieron unas vigas que ayudaban junto con el puntal de separación al posicionado de cada cable y a la colocación de las últimas dovelas del tablero. Para colocar los cables en su situación exacta en la silla, se construyó un pórtico con un balancín que se posicionó en la cabeza de la pila y que permitía la elevación y colocación de cada cable principal en su cama correspondiente. Para desenrollar el cable principal, se utilizó un debobinador con un par de freno que evitaba que se produjera el efecto muelle al soltar la cabeza del cable, ya que este venía con una tensión de enrollamiento. Para el montaje del cable principal, se procedió primero al extendido del mismo a lo largo del eje del tablero. Para ello se situó la bobina en el debobinador colocado en la base del contrapeso 2. Se soltó la cabeza del cable y se colocó en el útil formado por la mordaza de tiro y la polea de reenvío. El cable se iba deslizando por los rodillos situados en el lecho del cauce y la cabeza se elevaba y pasaba por en medio de la silla apoyándose en el bastidor de rodillos. Se continuaba tirando hasta que la marca del cable que indicaba su posición en la silla alcanzaba la misma. Con ayuda del balancín y el pórtico, se colocaba el cable en su cama correspondiente y en su posición, y se inmovilizaba simplemente con la colocación de la tapa de fundición y la aplicación del par de apriete correspondiente a los tornillos. Entonces se aproximaba el extremo del cable al aparato de anclaje del contrapeso 1 y se acoplaban los 55 cordones de 0,6 pulgadas en el interior del terminal de anclaje. A continuación, apoyándose en las guías colocadas en el aparato de anclaje, se le aplicaba la primera fase de tensión. En el contrapeso 2, el cable se hacía pasar con ayuda de 7 cordones de 0,6 pulgadas de diámetro por un bastidor con celosía que se apoyaba en el aparato de anclaje. Su función era hacer perder curvatura al cable para que entrara lo más recto posible en el interior del anclaje. Para el tiro de la cabeza del cable principal se utilizaron unas sillas de tesado, donde se apoyó un gato convencional de 200 toneladas. En la colocación de cada cable se empleó aproximadamente una semana y media. Una vez conformado cada octeto de cables, se procedía al montaje de los bastidores o sistema de conexión entre los cables principales y las péndolas. Tenía que ser un proceso lo más preciso posible, puesto que las péndolas debían quedar situadas en las marcas de los cables. Tenía que permitir trabajar a varios hombres a la vez, ya que había que colocar una serie de tornillos cuyo número oscilaba entre 54 y 80 unidades por bastidor, y debía ser seguro, puesto que la altura de trabajo iba desde 30 hasta 80 metros en su punto más alto. Se ideó un aparato denominado bicicleta,
que al ser tirado por un cabrestante situado en el contrapeso 1, se desplazaba apoyado en los 8 cables de cada conjunto. Partía desde el contrapeso 2 con el bastidor situado en medio del conjunto, llevando la misma inclinación que los cables, pero girado con respecto a su eje para poder desplazarlo entre ellos. Una vez alcanzada su posición, se giraba y se colocaban las tapas de las abrazaderas, procediendo a la colocación y apriete de los tornillos. Situado el bastidor y sin mover la bicicleta, se elevaba la péndola correspondiente ayudada por una polea y se enganchaba al mismo. Era un proceso delicado, puesto que había que dar prioridad a la seguridad. El ritmo de montaje fue de 4 conjuntos de bastidor y péndola por jornada de trabajo. Por último, se procedió al montaje del tablero metálico. El tablero se construyó en taller y fue enviado a la obra en tramos de 6 metros de largo por 23 metros de ancho mediante transporte terrestre. Estas piezas fueron acopiadas en el lecho del río, conformándose en dovelas de 12 metros de longitud y 58 toneladas de peso aproximado, que fueron izadas con grúas. Cada dovela era colgada de sus 4 péndolas correspondientes y se unía provisionalmente a la anterior mediante tornillería. Una vez repetida esta operación con todas las dovelas, se procedió a la soldadura de unión entre ellas. Posteriormente se realizó la segunda fase de tesado de cada uno de los cables principales desde el contrapeso 1. Después se colocó una chapa grecada a modo de encofrado perdido que permitió la ejecución de una losa armada de 21,5 centímetros de espesor. La principal dificultad de este hormigonado residía en que se debía ejecutar en una sola fase y con la particularidad de que el fraguado debía comenzar al finalizar dicha operación, teniendo ya todo su peso, pues las deformaciones que se iban produciendo eran importantes. Por último, se le aplicó a cada uno de los cables principales la tensión definitiva desde el contrapeso 1. A la vista de la obra ejecutada, se confirma su carácter singular e indudable valor estético y simbólico. Se adapta adecuadamente al entorno, ya que es un puente ligero, con un tablero muy esbelto y unos cables que resultan imperceptibles desde cierta distancia. Además, la pila, los cables y las péndolas constituyen un conjunto monumental que puede considerarse representativo de la más avanzada tecnología de la última década del siglo XX.